Dios bendiga a todos los hermanos y amigos que ya están conectados a esta hora hoy, agosto 20 del año 2024. Estamos ya, pero eso ya huele a Navidad y Día de Acción de Gracias, que se celebra aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Así que mis hermanos queridos, qué gusto volverlos a ver. Perdonen que la semana pasada estaba pues de mantenimiento la fibra óptica en el sector, pero ahora ya estamos de regreso. Igual no me importa si transmitimos hoy o transmitimos mañana. Esto es por pura misericordia de Dios. Esto no es por like, por suscriptores. No, mi hermano querido. Un abrazo grande a la distancia a mi hermana Rubí. Ella batallando desde México. Abrazo grande también para mi hermano Víctor Macei desde Florida Blanca, ya en Colombia. Y para la pareja Matías Almada y señora esposa Josefina Almada. Abrazo grande a la distancia para toda esa gente linda allá en Ciudad Bolívar, allá en Argentina. Está haciendo calor, creo, en Argentina a esta hora. O un poco de frío. Bueno, acá el clima está templado, así que bueno, mis hermanos queridos, qué bueno verlos. Hoy vamos a tener un tema maravilloso, Santiago capítulo 5, versículo, vea, del 1 al 6, para no extender este video, contra los ricos opresores. Así que mis hermanos queridos, esto es patrocinado, escúchelo bien, por la pura misericordia de Dios. Nada más, sin más ni más. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos queridos, previa a la lectura, ¿qué les parece para nos acompañe el Dios de la gloria? Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde ustedes están. También, antes que nada, saludo a los hermanos de Radio Salvación allá en Argentina. También para los hermanos ahí del Ministerio Reformado Jesús Vive. Y también para todos los hermanos que ya están conectados en las redes sociales y van a ver esta transmisión por diferido. Así que ahí donde ustedes están, mis hermanos, un abrazo también para la hermana Omaira Bruno. Abrazo grande a mi hermana aquí en New Jersey. En Fair Lawn, New Jersey. Abrazo grande, mi hermana querida. En algún momento nos tomamos un café ahí con doña Evelyn, que por ahí anda. ¿Dónde está doña Evelyn? Que a mí aquí está, vea. Ya, ahí está, vea. Ya me dio el cafecito de una vez. Vea. Ahí con la tacita. Permítame un segundo. Listo, mis hermanos queridos. Ahí donde están ustedes. Vamos a cerrar nuestros ojos, por favor. Y vamos, bendito y amado Padre Celestial, Creador de los cielos y la tierra, gracias te damos una vez más porque en tu misericordia has permitido que podamos reunirnos entre hermanos aquí para tratar un tema que es maravilloso. Es más, todos los 66 libros que forman el canon de las Sagradas Escrituras tienen algo que enseñarnos. No es que no las sabemos todas, no. Tu Santo Espíritu está día a día, constantemente preparándonos como parte del cuerpo de Cristo, porque somos la iglesia, la novia del Cordero. Gracias, Padre Santo, porque ahora vamos a dar paso a este bocado, este banquete que así has permitido tú en tu soberanía. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que nos acompañes, que no solamente estudiemos estos textos, sino también que podamos asimilarlo y podamos sacar provecho al máximo para poder hacer las cosas de una mejor manera. Y también pues nos sirve para evitar cosas que no debemos hacer. Te rogamos y te suplicamos nos ayudes a entender en el nombre de Cristo Jesús el Señor. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, ahí donde ustedes están, Santiago capítulo 5, versículo del 1 al 6. Lo pongo en pantalla para los hermanos que están viendo la transmisión. Permítame. Ahí está, mis hermanos. Bienvenida, mi hermana Rubí. Usted puede dar paso a la lectura. Gracias, hermano. Buenas noches. La palabra de Dios dice, Santiago 5, versículo 1 al 6. Dice así la palabra de Dios. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habrían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos.
Habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Amén. Amén, amén, mis hermanos queridos. Vea, ahí nomás de entrada vemos de qué vamos a tratar el día de hoy. Antes que nada quiero mandar un abrazo a la distancia a mi hermano y amigo Alberto Alcorta, allá en la Florida, aquí en los Estados Unidos. Abrazo grande. También para Irma Martínez en Venezuela. Así que mis hermanos queridos, bueno, alguien preguntó por ahí, mi hermano David, ¿y es pecado o no es pecado generar dinero, generar riquezas? Depende. Yo quiero leer un texto antes que nada, antes de entrar al versículo 1. Lucas capítulo 12, versículo del 16 al 21. Lo voy a leer para que ustedes tengan en cuenta el tema. También les refirió una parábola diciendo, nuestro Señor Jesucristo hablando, por cierto, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Tome nota de esa parábola que nuestro Señor Jesucristo mencionó y expuso. Y después vamos a entrar ya en materia. El siguiente texto está en Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Escúchelo bien. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos, óigalo bien, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Vayan tomando en cuenta que el dinero tiene un problema. Y dependiendo de la persona que lo vaya a utilizar, es donde se va a evidenciar. O simplemente no se va a evidenciar. Muchos pueden manejar la situación de una manera, escúchelo bien, responsable. Mateo, capítulo 6, versículo del 19 al 21. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompe, y donde ladronas minan y hurtan. Mas haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni orín corrompe, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde estuviere vuestro tesoro, escuche con atención esta parte del versículo, donde estuviere vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. El problema no es el dinero, que es creado obviamente desde tiempos antiguos y memorables, pero para hacer temas de transferencias, también trueques, comercializar, etcétera, etcétera. Ese no es el problema. El problema no está en sí, hablando primero por un lado del dinero, o el otro lado tenemos el tema de que, ya habíamos tocado el tema por cierto, las fiestas, que la Navidad, que fin de año, que la reunión con los hermanos, amigos para conversar, etcétera, etcétera. El problema no son las cosas creadas, el problema es el corazón torcido y pecaminoso del ser humano. ¿Cuáles son las intenciones del ser humano con respecto a quiero hacer dinero? Si hacemos esa pregunta a un cristiano, por ejemplo, le hago la pregunta al hermano Matías Almada, mi hermano Matías, ¿cuál es su propósito para hacer dinero? Y con certeza mi hermano, que está aquí presente, va a responder, bueno, porque yo necesito tener para poder pagar las facturas de la luz, el gas, la comida, para poder solventar mi familia, etcétera, etcétera. Gloria a Dios, está bien, porque el hermano es responsable. ¿Cuál es el problema? La misma pregunta se la hacemos a una persona que no es cristiana. Bueno, ya vimos en el estudio de Santiago 4, los últimos versículos, donde decía, vamos a hacer esto, vamos a comercializar, haremos esto, lo de aquí, lo de acá y lo de allá, y por ningún lado nombraron a Dios.
Contrario a eso, el apóstol Santiago, nuestro hermano en Cristo, él les dijo claramente, vea, si el Señor lo permite, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Eso lo vimos en el estudio pasado. Pero la misma pregunta, ¿qué haría usted? ¿Por qué usted quiere generar dinero? ¿Por qué usted quiere ganar aquí en Estados Unidos dólares? ¿Por qué? Si le hacemos la misma pregunta a una persona que no es cristiana, seguramente le dirá cualquier cosa. Le dirá, bueno, porque yo quiero tener propiedad. Claro, también le va a decir que va a mantener a familia, etcétera, etcétera. Pero esta persona, quizás, aunque sabemos que una persona no cristiana puede cometer cualquier cosa o cualquier pecado, aunque no se evidencie, pero sabemos que si no está en Cristo, pues no es una nueva criatura. Está todavía ligada o atada a sus deseos carnales, manifestaciones de la carne, etcétera, etcétera. Entonces va a decir, bueno, yo voy a tener ahí unas propiedades para dejarle a mis hijos, a esto, el otro, el otro, el otro. Sabrá Dios si se acuerda de Dios. En el caso de uno cristiano, solo sabrá Dios. Pero la mayoría de los casos, en la práctica, pues hay personas que tienen doble hogar, o sea, tienen por ahí una persona en voz baja que no se entere su pareja, etcétera, etcétera. Tienen otros hijos por otro lado, etcétera, etcétera. También por acá. De pronto le dicen a la esposa, ¿sabes qué? Mira, tengo un trabajo, me tengo que ir allá a la Florida, donde está mi hermano Alberto Alcorta. Me voy a trabajar allá a la Florida, pero sabes que no me llames porque mi jefe es... Y mentira, y está con otra persona. Pero la esposa no le dice nada porque por lo menos es responsable y lleva para la comida en el hogar. Entonces la esposa no lo reclama. ¿Se imaginan? O sea, no es lo mismo el generar dinero basado en su trabajo. No es lo mismo en el caso de una persona que es cristiana versus el caso de una persona que no es cristiana. Eso para ponerlos en contexto. Ahora, tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Porque alguien va a salir y va a decir, vea mi hermano querido, pero yo, y sobre todo en estas denominaciones de corte carismático, lo digo en general, ellos dicen, pero espérate, pero si una persona está con el mismo pantalón y con la misma camisa, yo no veo que Dios lo bendice. Espere, hagamos una pausa ahí. ¿Cómo usted define la palabra bendición? Para un cristiano, la palabra bendición tiene otra connotación, tiene otro contexto, tiene otro significado. No es lo mismo la bendición que pueda tener un cristiano versus la bendición que pueda tener una persona no cristiana. Una bendición para una persona no cristiana puede ser, ¿sabes qué? Me gané la lotería. O tengo por ahí una amiga en voz baja. O en el caso viceversa, ¿no? Hoy tengo un amigo por ahí, mi mejor amigo de la escuela, en voz baja. Pero Dios no lo bendice porque está con el mismo pantalón y la misma camisa. Bueno, mientras ande limpio, pues eso es otra cosa, ¿verdad? O sea, una persona no puede tener recursos para tener un pantalón fancy, un pantalón a la moda, último modelo, la última camisa, lo que sea. Pues si a Dios no le ha placido ayudarlo en esa parte, es porque Dios conoce el corazón de cada uno de nosotros y sabe hasta dónde le va a dar a la hermana Rubí, al hermano Víctor Macé, al hermano Matías, etcétera, etcétera. Pero no van a faltar, sobre todo en estas denominaciones de corte carismático, que van a decir que si una persona está con un pantalón que no es de marca o si no tiene un reloj, ustedes ven que yo soy súper sencillo, no ando con nada, pero no tiene ni siquiera un reloj, no usa ni la gorra y que la camisa no es Ralph Lauren, Polo. O sea, no, Dios no lo bendice. Mi hermano, ¿cómo usted mide la bendición? Porque si fuera que una persona es bendecida porque tiene propiedades o tiene dinero guardado o tiene, no sé, lo que sea, autos, lo que sea, pues mi hermano, entonces Donald Trump es un arcángel. Donald Trump es ultra bendecido. Jeff Bezos, el dueño de Amazon. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook. Si hablamos de que está bendecida esa persona, entonces Donald Trump es un arcángel. Imagínense. O el dueño de Claro, allá en México. Es ultra bendecido. Mi hermano querido, sáquese eso de la cabeza. Saque sobre todo estos amigos de corte carismático. No porque una persona tenga dinero significa que está bendecido.
Le voy a leer. Sí, no, pero es que ahí dice la escritura, tercera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 3. Pero vamos a leer como ellos lo leen. Amado, desde el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así nomás lo leen. Pero espérense, pues eso no lo dijo Jesucristo. Ese es el anhelo del corazón de un hermano en Cristo hacia otro hermano en Cristo. Porque si leemos el versículo anterior, que es el contexto directo, dice claramente, el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad, no en el dinero, no en las riquezas, no en la abundancia, no en... Caramba, tienes 3 cuentas bancarias. Uy, esa cuenta del Chase Bank está a reventar. Harto dinero tiene. No, no se trata de eso. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud. No le dice de entrada, yo deseo que tú tengas dinero en abundancia. Son cosas para ponernos en contexto. Ahora sí, antes vamos a hacerlo interactivo esta vez. Mi hermano, no sé, mi hermano Matías. Vamos a empezar de pronto por usted, mi hermano Matías. ¿Es pecado, ya que los he puesto en contexto, es pecado tener dinero? Bienvenido, mi hermano, a interactuar. Y hasta mientras busco un texto que no recuerdo en Proverbios. Y ahí vamos. Bienvenido, mi hermano. Bueno, mis hermanos, no es pecado tener dinero, no es pecado ser próspero. Sí, es pecado poner el dinero primero que a Dios. Poner la avaricia, la ambición de tener dinero antes que Dios. Eso sí es un pecado. Ser del dinero un ídolo. Eso es un pecado. Porque Dios, si te quiere bendecir económicamente, lo puede hacer. Y en la medida que Él quiera. Nosotros podemos pretender crecer económicamente en un negocio o en otro, pero si Dios no nos permite hacerlo, no vamos a hacer nada. Podemos tener proyectos, pero de ahí que al Señor nos permita. Pero realmente sí, no es pecado tener dinero, sí es poner al dinero antes que a Dios. Amén, exacto. Y mire, y lo que mencionó mi hermano es prácticamente tener una idolatría. Cualquier cosa que vaya por encima de lo que debería ser lo primero, que es el amor a Dios sobre todas las cosas, mi hermano, eso es idolatría. Eso es idolatría. Pero y entonces, o sea, ¿es malo o no es malo? Bueno, definamos la palabra bendición, porque bendición para mí, yo me siento extremadamente bendecido, aclaro. Y yo todavía no tengo casa propia, aclaro. Yo alquilo. Pero soy el hombre más feliz de la tierra. ¿Por qué? Primero, porque tengo la bendición de Dios, porque tengo todavía la comunicación con el Dios de la gloria. Primer punto. Segundo, tengo mi familia. Está unida. Están sanos. Tengo buenos vecinos que a pesar de que, claro, unos abrazan el judaísmo, otros abrazan el islam, porque estoy en un barrio, estoy en la mitad de los dos, pero conmigo se comportan de maravilla, me respetan, saben que yo soy cristiano. Pero tengo mi familia, los jefes me respetan. Me dan trabajo, yo voy tranquilo, trabajo si quiero desde mi casa, cuando quiero, porque por ejemplo ahora los niños están de vacaciones y entonces imagínense los 3 niños en casa aquí, es una locura. Entonces me toca trabajar desde casa y converso con el jefe, le digo voy a trabajar desde casa para poder ayudar a mi esposa. Hago una pausa en el trabajo y le digo no cocines. Yo cocino. Sí, mi hermano, también nosotros los varones cocinamos. Porque queremos ayudar a nuestra... El objetivo en la pareja del hogar, yo no voy a entrar tampoco en detalle porque esto no es una clase, un estudio de consejería matrimonial, esa cosa, pero a mí me encanta hacer llorar a mi esposa, pero de felicidad, aclaro. Así que Proverbios, y ya con esto, y ahora sí entramos en contexto, porque una persona puede estar ultra que millonaria, uy, está bendecido, pero en el último día de su vida, cuando está con un cáncer terminal, está desesperado, llamando, buscando, llámame a mi hijo, llámame a mi hermana, a mi prima Rubía, a mi primo Víctor Macei, llámalo porque no puedo morir en paz.
¿Se acuerdan? Necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Gálatas capítulo 6, versículo 7 claramente dice, no se engañen, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre ha sembrado, eso va a cosechar. Cuidado con pensar es que voy a vivir como que sin Dios y sin ley y voy a ser un inmoral y voy a portarme recontra que mal con Raimundo y todo el mundo, con Sansón y los que no son, y al final de mis días yo voy a decir, voy a sacar un as bajo la manga y ¿sabes qué? Me arrepiento, miento. Llama rápido al hermano Víctor Macei para que vea. A ver, repite conmigo. Señor Jesús, yo te repito. Amén. Cerró sus ojos y ya ustedes saben dónde va a abrir sus ojos después de esta vida. Proverbios capítulo 30, versículo del 7 al 9. 2 cosas te he demandado. No me la niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario. No sea que me sacie y te niegue y diga, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jesús el Señor? ¿Quién es el Espíritu Santo? Estoy parafraseando los dos, las dos personas de la deidad después de, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte, o sea, robe y blasfeme el nombre de Dios. ¿Cuántos hay que se hacen llamar cristianos y sin embargo le deben a Raimundo y todo el mundo, y a todo el mundo los ha estafado y no les ha pagado su dinero y ha hecho, me voy a comprar otra casa, pero basado en un dinero mal habido? Qué terrible, mis hermanos, qué terrible. O sea, hay gente que cree que tiene a Dios agarrado de aquí, de la barba. Estoy usando una expresión antropomórfica para poder explicar mejor. Hay gente que cree que lo tiene agarrado así de la barba y dice, ya no importa, que yo soy bendecido porque yo por último hasta hablo en lenguas angélicas. No, mis hermanos queridos. Gálatas 6:7. Pero bueno, habiendo hecho esa introducción, mis hermanos queridos, vamos ahora sí al versículo 1 que lo pongo en pantalla. Y dice así, vamos ahora ricos. Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Cuando el texto menciona vamos ahora ricos, ahí tenemos la frase age nin oi plousioi, frase griega. El apóstol observa la tristeza de la situación en que algunos hermanos se encuentran por las adversidades de la vida. Tal vez algunos de ellos habían sido explotados por los ricos, reteniéndoles el salario que les correspondía. Para los ricos tiene palabras enérgicas en el primer párrafo, denunciando sus perversidades y advirtiéndoles del juicio que vendría sobre ellos. Aunque no lo dice directamente, algunos de aquellos ricos a quien amonesta podrían estar congregándose con los cristianos. Es más, se hacen llamar iglesia. Somos el cuerpo de Cristo. Imagínense. Como consuelo para los creyentes atribulados, les recuerda que el tiempo de sus dificultades es corto, requiriendo paciencia para sobrellevar los problemas mientras esperaban el regreso del Señor Jesús. En ese retorno, Cristo tomará a su cargo la defensa del oprimido y restaurará la justicia en el ámbito de la vida de los creyentes. La paciencia que debe manifestarse hasta la segunda venida de Cristo. Esta paciencia que soporta esperando la aparición del Señor produce como una de las virtudes cristianas un estilo de vida propio para el creyente. La esperanza, mis hermanos queridos, no es simplemente una visión escatológica, sino una realidad de vida en el presente. Ahorita. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día, aquí los hermanos presentes lo vamos a ver en persona. Santiago, el apóstol, enfatiza el modo de vida de aquellos que esperan en el Señor. Noten que el apóstol corta abruptamente el hilo de su discurso y dirige la palabra a su grupo distinto a quien llama oi plousioi, los ricos. Oi plousioi.
Así que condena la actitud mezquina de los ricos, la injusticia que practicaban hacia los pobres y les anuncia el juicio que vendrá sobre ellos. La parénesis está construida muy al estilo de los profetas del Antiguo Testamento. Las acciones judiciales que anuncia sobre ellos las da como algo inminente, a punto de realizarse. No es una diatriba contra la riqueza, pues Dios nunca condena el hecho de ser rico. Ahí les dejo el dato, porque hay personas que tienen mucho dinero y son cristianas. Ojo al dato, ojo al dato. Es una advertencia solemne contra el mal uso de la riqueza y sobre todo contra la forma injusta de conseguirlas. La condena bíblica es el amor por las riquezas, que las coloca por encima de todo, incluso ocupando el lugar que corresponde a Dios, y conduce al rico a la arrogancia, a la prepotencia. ¿Son cristianos estos ricos a quienes se señala? Véalo usted o corrobórelo en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 17. No es posible afirmar si eran creyentes o simplemente meros profesantes o religiosos, de los que siempre hay por ahí, ¿no? Pero es evidente que se encontraba entre los creyentes de la iglesia. De otro modo, no habría lógica de una exhortación a quienes no le aprovecharía si no estaban entre los cristianos destinatarios de la carta. Cuando el texto menciona llorad, aullando por las miserias que os sobrevienen, miren, ahí es la frase en griego, klapsate, y escucha esta palabra que viene aquí, ololisontes, con Z, ololisontes, epi, tais, talaiporiais y montais, eperchomenais. A estos ricos se les combina a llorar, literalmente llorad. Ahí tenemos la frase klapsate en el original griego, llorad, klapsate, cuya forma verbal aquí aparece como un aoristo de imperativo, con lo que se expresa una urgencia y acción plenamente realizada, como si dijese, poneos a llorar de una buena vez por todas. Qué terrible, ¿ah? Así que en este pasaje la referencia es a los ricos como una clase, sin tener en cuenta su profesión religiosa, para hacer ver al lector cristiano lo absurdo de admirar y afanarse por las riquezas. Los que poseen riquezas, según el argumento, no presentan un ejemplo feliz en lo que respecta al carácter real y al futuro de sus posesiones. El significado del verbo adquiere la dimensión de un lloro intenso, un profundo lamento, como una expresión de dolor. No se trata del lloro que conduce al arrepentimiento, como el utilizado antes, sino del lamento intenso de dolor por algo que es inevitable a pesar del llanto. Además de llorar, se les intima a ololisontes. Esto es, expresa el significado por el mismo sonido y significa clamar a voz en grito. La expresión aparece varias veces en el Antiguo Testamento como reacción al juicio inevitable de Dios a causa del pecado. Mis hermanos, cuando estemos en pecado, ololisontes, clamemos al Dios de la gloria, Padre, perdónanos. Hemos pecado contra ti, contra el cielo. Isaías capítulo 13, versículo 6 para corroborar esta gran verdad, y Jeremías 4, 8. El mandato, mis hermanos queridos, es calificado más ampliamente por el participio ololisontes, así con aullidos de tristeza. Este participio procede del verbo ololuso, que significa gritar o aullar de tristeza. Es así como el apóstol describe de manera dramática lo que aquellos ricos debían de hacer en anticipación al juicio que vendría sobre ellos a causa de su flagrante rechazo de la gracia de Dios, demostrando por el hecho de su confianza no en Dios de la gloria, sino en las riquezas y sobre todo por el trato injusto a los pobres. Cuando el texto menciona las miserias, ahí tenemos la palabra, o la frase, mejor dicho, griega, tais talaiporiais. La razón de este llanto angustioso son las miserias que vienen. El contraste es que ellos estaban gozosos de sus riquezas. Dios les anuncia que lo que viene para ellos no son riquezas, sino miserias. Es lo contrario al confort y a la cómoda opulencia. Cuando el texto menciona os sobreviene,
Miren, ahí tenemos la frase, imon tai eperchomenais. Es una expresión propia del profeta que da por hecho lo que Dios anuncia. Utiliza aquí un participio presente para enfatizar la inminencia e inevitable acción de Dios. En este caso debe entenderse como algo que está a punto de sobrevenir. En lugar de alegrarse por lo que tienen, debieran lamentarse por lo que les espera. ¿Cuándo se producirá ese juicio? Porque muchos dirán, Señor, ya ten misericordia de mí, ya justicia, mi hermano. Vea, una persona le puede fallar a usted, pero no pida justicia sobre el que le está haciendo daño a usted. Porque si nosotros abrimos la boca para pedir justicia por todo lo malo que nos han hecho todo el mundo, Dios va a hacer justicia con nosotros primero. Pida misericordia. No solo por nosotros, sino también por los que no conocen al Dios de la gloria y continúan constantemente robándonos en nuestra cara, haciendo cosas malas en nuestra cara, estafándonos en nuestra cara. Seguimos, mis hermanos queridos. Si se trata de cristianos mundanos con conciencias cauterizadas, el juicio se trataría de la comparecencia ante el tribunal de Cristo. Corrobórenlo en 2 Corintios capítulo 5, versículo 10. El sustantivo talapoiriais, que significa miserias, aparece únicamente aquí y en Romanos capítulo 3, versículo 16. Pero la forma verbal de este término aparece en el capítulo 4, versículo 9, donde se traduce afligías, el cual significa calamidad, miseria o dificultad también. Esto describe los sufrimientos de uno que ha sido condenado. El apóstol usa además el participio eperchomenais de eperchomai, que aunque está en presente de voz media, tiene la función de un futuro profético, algo que definitivamente va a pasar. El apóstol describe la situación de manera dramática, diciendo, las miserias vuestras, esas que están a punto de caer sobre vosotros. Noten que el juicio aludido tiene un carácter personal. 2 veces usa Santiago la preposición epi, una por sí sola y otro como prefijo del participio eperchomenais, para enfatizar el hecho de que las miserias caerían sobre aquellas personas, es decir, los ricos. Versículo 2 dice, vuestras riquezas están podridas. Espere, pero tengo 2 Mercedes-Benz. Espere que tengo 2 BMW. ¿Cuál es el mejor carro por allá, mi hermano Matías? Usted la otra vez me mandó un video, un Toyota Corolla, un Ferrari, un BMW, un BMW. Espere, pero ¿por qué dice Santiago que están podridos? Pues si ese carro se ve bonito, se ve lindo. Sigamos, mis hermanos queridos, para ver de qué se trata esto. Cuando el texto menciona, por cierto, dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Cuando el texto menciona vuestras riquezas se han podrido o están podridas, ahí tenemos la frase griega ploutos imon sesipen. Acuérdense de esa palabra, sesipen. Aunque el juicio mencionado por el apóstol es aún futuro, su cumplimiento es tan cierto que usa 3 verbos en el tiempo perfecto para describirlo. Las expresiones se ha podrido, se ha convertido en comida de polilla y se han corroído, en una mejor versión, enfatiza el deterioro de las riquezas materiales. Lo que en un tiempo han considerado precioso, ahora carece de valor. Desde la perspectiva humana, mis hermanos queridos, escúchalo bien, las riquezas dan estabilidad y son en algunos casos codiciables. De modo que aparentemente los ricos son felices, pero no es así desde la realidad que Dios detecta. A Dios no lo sorprende que usted sea multimillonario, tenga una cadena de oro de 18 quilates, no. Ni que tenga muchos amigos ahí en el poder, en la política, no. Cuando el texto menciona riquezas, o sea, ploutos, riqueza, precedido del artículo determinado que conlleva la idea de plenitud de riqueza, con esto está expresando todo aquello que constituye la felicidad y confianza del rico. Las riquezas están integradas por 3 elementos, es decir, escúchelo bien, ropas,
oro y plata. El pronombre personal de vosotros, o sea, imón, vosotros, indica la pluralidad de ricos, aunque no fuesen muchos. Había algunos así en la iglesia, que les encantaba, pero así, mostrar que yo tengo muchas riquezas. Nada distinto a lo que sucede en este tiempo, por cierto, aclaro. Estos bienes terrenales tan apreciados por los ricos, Dios lo define como podridas. Sesipen es la palabra en el original griego. Sesipen, están podridas. El verbo utilizado para expresar, para esa idea, es un intransitivo que indica que esas riquezas ya se han corrompido y no tienen valor alguno. Es más, el amor por las riquezas impide el amor por el Señor. Acuérdense lo que dice Mateo capítulo 6, versículo 24. Ninguno, escúchalo bien, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y al mismo tiempo a las riquezas. El contraste está marcado entre las riquezas temporales y las eternas. Tratar de servir ambos intereses a la vez es como tener el corazón dividido. Y ya de esto habíamos hablado en estudios anteriores. Las esferas antagónicas son Dios y por otro lado el mundo. Las riquezas personales, temporales y por otro lado las eternas. Por tanto, existe la imposibilidad de estar en ambas esferas al mismo tiempo. No se puede tener el corazón al mismo tiempo en Dios y al mismo tiempo en el mundo. No es posible servir a las riquezas y por otro lado depender de Dios por la fe. Es como incoherente hasta cierto punto. Pero bueno, las riquezas se convierten en un Dios, pero con D minúscula, aclaro, para quien les sirve. La sirve, perdón. Servir a Dios, vivir una vida de fe, exige una absoluta renuncia a cualquier alto valor que incluye incluso la propia vida, es decir, al estilo de vida o el objetivo de ella. El seguimiento a Cristo exige absoluta renuncia personal. ¿Recuerdan lo que decía lo que dice Mateo capítulo 10 versículo 38? El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Clarito. El apóstol dice que esas riquezas están sesipen, podridas, corroídas. En tal estado producen tres cosas. Vamos a ver. Primero, la contaminación. Cualquier elemento descompuesto es séptico, contiene gérmenes patógenos, espiritualmente hablando, que generan una enfermedad. Como segundo punto, son inservibles. Todo aquello que está corrompido para desecharse. Como tercer punto, escúchelo bien, dan mal olor. Dan mal olor. Mientras que las ofrendas, el darse a otros, el contribuir con lo que se tiene a la necesidad de otros, es un sacrificio de olor fragante, agradable a Dios. La acumulación de riquezas como objetivo de vida produce un olor hediondo delante de Dios. Mis hermanos, ante todo pido disculpas si esto suena un poco fuerte o un poco agresivo, esa expresión. Pero así son las riquezas de las personas que pretenden, por un lado, servir a las riquezas y por otro lado servir a Dios. Por un lado están diciendo alabado sea Dios, aleluya, y por otro lado le están sacando dinero a gente que no lee las Sagradas Escrituras. Cáete con el, no le van a decir cáete con el diezmo, pero le van a decir, pues, mira que Malaquías capítulo 3 versículo 10, le habrá robado el hombre a Dios, y cómo me robó en los diezmos y ofrendas, etcétera, etcétera. Y ya ustedes saben todo esa maroma o ese pack completo de artimañas que utilizan todos estos pseudo pastores y pseudo líderes y pseudo predicadores de la pseudo prosperidad. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Cuando el texto menciona y por cierto, ¿dónde corroboramos esto, mi hermano David? Gracias por preguntar. Efesios capítulo 4 versículo 28, Filipenses capítulo 4 versículo 18, ahí para que lo corroboren. Bueno, cuando el texto menciona y vuestra ropa está comida de polillas, ahí tenemos la frase kai ta, imatia, imon, sitorota,
Gegonen. Una de las manifestaciones de riqueza son las ropas espléndidas que hacen visible a todos la condición de rico. Normalmente lucirían sus magníficas vestiduras que impactaría a quienes lo viesen. Así ocurría con la entrada de estos en la congregación. No eran espirituales, pero eran ricos y poderosos. Uy, le daban pero el asiento en las primeras filas. Nada distinto de lo que sucede a este tiempo. Tranquilamente en una congregación, ¿qué puede pasar? A ver, vamos a ver, si es que el pastor, perdone que sea sincero, pero esto es algo que sucede, mi hermano querido. Si el pastor es un corrupto, ¿qué va a pasar? Pues la hermana Rubí asiste porque quiere escuchar palabra, pero de repente viene esta persona, vamos a llamarla, dígame un nombre cualquiera, Santa Teresa, Doña Santa Teresa. Doña Santa Teresa comienza a infectar toda la congregación de chismes y cosas ahí. Es que el hermano David, es que la hermana Rubí, si el pastor es corrupto, no se preocupe, yo voy a hablar con el hermano David. Claro, porque le están pasando la ofrenda, le están pasando el diezmo por debajo de la mesa. ¿Y qué va a hacer con la hermana Rubí? Mi hermana Rubí, mira, la verdad es que las cosas son como son y mira aquí, tú sabes, en un espacio no pueden caber dos personas o la típica, no eres tú, somos nosotros y bye bye hermana Rubí. Así como cuando los encuentran ahí a esos esposos infieles y el esposo infiel, no, es que no es tu culpa, es mi culpa, no eres tú, soy yo. Pero bueno, pero tiene un alma corrompida, tiene un alma corrupta. Es terrible, mis hermanos queridos, pero eso se da en la actualidad. Cuando usted vea que usted está en una congregación donde tiene personas así, no lo piense dos veces. Salga de ahí, huya, corra, como que si la salvación se fuera a perder. Sabemos que no se pierde, porque está asegurada en manos de Dios. Así que, pero salga, no deje ni siquiera su teléfono. Vuele, salga de ahí. No lo piense dos veces. Seguimos. Normalmente lucirían sus magníficas vestiduras que impactarían a los que los viesen. Que con sus alhajas, con su cadena de oro y que por aquí, por allá, etcétera, etcétera. Pero sus riquezas les servían para que les rindiese la pleitesía y se les distinguiera con un trato preferente sobre los pobres. La visión del hombre consideraba como admirables tales vestiduras. Sin embargo, escúchelo bien, para Dios eso es nada. Eso es algo hediondo, como dice en el original griego. Para Dios eran simplemente trapos comidos de polilla, es decir, plenamente inservibles. En ocasiones esas mismas ropas, acumuladas en los lugares donde se guardaban, eran literalmente pasto de polilla. Cuando se iba a sacar para lucimiento personal, el dueño caía en cuenta que no servían para nada porque estaban atacadas por los insectos. No servían. Versículo 3 dice, vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Cuando el texto menciona vuestro oro y vuestra plata sea enmohecido, mis hermanos queridos, ahí tenemos la frase, óigalo bien, o crisos imón. Kai, acuérdense que kai es la partícula o la conjunción de dos ideas, ¿no? Kai o argiros katiotai. Oro y plata son metales llamados nobles porque no se degradan como otros. El oro y los metales nobles se destruyen por la acción del agua regia, una solución altamente corrosiva formada por la mezcla del ácido nítrico concentrado y el ácido clorhídrico concentrado. Eso lo va, pero imagínense, lo va a hacer pedazos. Es uno de los pocos reactivos que es capaz de disolver el oro, el platino y el resto de los metales. Las riquezas aquí se expresan por medio del oro y de la plata. Sin embargo, estos metales de alto valor y de difícil degradación se presentan como oxidados. El verbo utilizado aquí es intensificado, mire, porque usa la expresión kata, que precede a ios o herrumbe, lo que indica oxidados hasta el fondo.
o completamente oxidados. No tienen validez. Oiga, pero es de 18 quilates. Ante Dios no tiene valor. La raíz ios tiene también el significado de veneno, lo que indica también que las riquezas manifestadas en la posesión de oro y plata eran como un veneno para ellos. Era una trampa mortal. La idea general que el apóstol quiere transmitir es que todo lo que aquellos ricos tenían como de sumo valor se había deteriorado definitivamente. Sus posesiones consistían en tesoros perecederos. No tanto en ellos mismos, sino en el sentido de que nadie puede sacarlos de este mundo y llevarlos después de la vida como posesiones personales, porque nada hemos traído a este mundo y nada podemos sacar, dice 1 Timoteo capítulo 6, versículo 7. Y ustedes tienen que ver, mis hermanos queridos, que hay en algunas culturas que cuando lo entierran, incluso eso lo hacían también hace mucho tiempo atrás, ¿no? En las civilizaciones, que cuando se moría alguien, los enterraba y entiérralo pues con sus cadenas de oro, con su, ¿no? Con sus relojes de oro y con todas sus cosas. Bueno, no existía el reloj en aquellos tiempos, pero con oro, con vasijas de oro y todo de oro, alhajas. ¡Wow! Tremendo. Mi hermano, ¿usted se va a llevar eso a la otra vida? Yo lo dudo. Usted no se... Mis hermanos, incluso había hasta una frase que dice: las calaveras todas blancas, blancas son. Seguimos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Esta es una forma de expresarse semejante a la del Señor cuando habló ahí en Mateo capítulo 6, versículo del 19 al 21. Miren, cuando el texto menciona: y su mo testificará contra vosotros. La idea de esta frase incluye, entre otras cosas, por cierto, el hecho de que las riquezas de los ricos, particularmente los inconversos, testifican de su avaricia y de su materialismo. El Dios que adoran es un Dios que no podrá ayudarles en el día del juicio, no va a abogar por ellos. En lugar de usar su dinero para ayudar al pobre y al necesitado en su derredor, lo han acumulado como una indiferencia para su propio goce futuro. De paso lo utilizan para cosas ilícitas, pero tomando el nombre de Dios en vano, en el peor de los casos. Cualquiera que sea el contenido de su testimonio, en el juicio, la acusación de ese modo verificará la culpa. Así que un agravante más en relación con las riquezas es que no solo se destruyen siendo temporales, sino que se convierten en testimonio de cargo contra los ricos. Los metales preciosos que valoraban las posesiones de los ricos se convertían en orín, y este mismo residuo inútil será una prueba de la avaricia culpable de estos ricos. Será el testimonio exhibido delante de Dios contra ellos, ya que las riquezas de ellos sirvieron a sus propios y egoístas intereses. Las atesoran guardándolas celosamente en un lugar privado para que, que nadie me agarre esa cadena de oro. Cuidado. En lugar ellos de invertirlas en obras de caridad, ayudar ahí al hermano, vamos a ayudar al hermano Víctor Macei que lo van a operar, un ejemplo, ¿no? Lo van a operar de una enfermedad o lo que sea y ayudemos. Es más, ni siquiera ni lo llaman. Es más, hasta lo tienen bloqueado ahí. Bloquealo el celular porque me va a pedir dinero. Pero. Terrible. Qué indiferente. Y ojo, que se hacen llamar cristianos. Ojo con eso. Cuando el texto menciona, y por cierto, el orín, en sentido de inutilidad, la expresión es inutilidad de los bienes acumulados, será un testigo acusando a sus conciencias delante de Dios y declarándolos culpables. ¿Pero culpables por qué? Por falta de amor. Acuérdense que a Jesucristo el Señor le preguntaron: Maestro, dinos cuál es el mayor mandamiento. Y él dijo: bueno, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón. Estoy parafraseando. Mateo capítulo 22, versículo del 36 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es similar: ama a tu prójimo. No, pero ese de ahí no me causa. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ama a tu prójimo.
No seas indiferente, no te hagas llamar, no soy profeta, no, pero voy a decir como ellos, como los falsos profetas de hoy dicen, ¿no? No sé a quién le estoy hablando. Y comienzan a decir, ya ustedes saben, no, pero esta vez yo sí sé, mi hermano querido, a todos los que están escuchando esta transmisión. No nos hagamos llamar cristianos si no tenemos la buena costumbre de ayudar a nuestro prójimo, sobre todo cuando está en problemas o cuando está en una necesidad, cuando sabemos que tiene familia, cuando sabemos que se ha esforzado demasiado y lo han botado del trabajo, no tiene para pagar su renta, no tiene para lo de aquí, para lo de allá. No seamos indiferentes. Dios está viendo eso. Y si quieren algo más profundo, el rico y Lázaro, Lucas capítulo 16, versículo del 19 al 31, y esa es una tarea para todos nosotros antes de dormir. Leamos la tarea. El rico y Lázaro. Padre Abraham, manda a alguien, que me ahogo, estoy pero acaloradísimo. Un poquito hay estoy parafraseando, una gotita ahí para remojar mi lengua porque estoy demasiado atormentado y acalorado. Se dan cuenta que se iba a tener conciencia aún después de esta vida. Cuidado, que no nos sorprenda la muerte y nos vayamos sin Cristo, pensando nosotros de que estamos sirviendo al Señor. Mentira, estás sirviendo a tu estómago, estás sirviendo a las riquezas. Y allá que se friegue Víctor Macei, por allá, es más, yo voy a bloquear. Dios bendiga a María Antonia Zavala, abrazo grande a la distancia. Seguimos, mis hermanos queridos. Bueno, ahí tenemos, y consumirá vuestras carnes como fuego. Miren, el tiempo futuro del verbo señala el juicio que está por venir, y el indicativo subraya la certeza de dicho juicio. El uso plural, vuestras carnes, muestra un pluralismo con las riquezas materiales mencionadas. Es decir, vuestra riqueza, vuestros vestidos, vuestro oro, vuestra plata, todo eso se carcomerá y perecerá. Del mismo modo, vuestras carnes o vuestra vida física parecerá devorada como el fuego. El apóstol usa el símil. Es una figura literaria, que la Biblia está llena de figuras literarias. Pero el apóstol usa el símil del fuego que devora todo lo que encuentra a su paso. Es posible, por cierto, que el apóstol se refiera al fuego de la Gehenna, que no cesa de arder. El resultado final es que esas riquezas o el pecado de acumularlas haciendo de ellas un Dios traerá como consecuencia una acción judicial que se describe aquí como devorando las carnes de ellos. Apunten esto, mis hermanos queridos, no solo al juicio venidero, sino a las consecuencias que tendrá para estos. Tengan en cuenta eso, porque todo apunta ahí. Las riquezas de fiscales acusadores se convierten en verdugos ejecutores, devorando a los ricos. La acción se resalta al decir que serán ospir, o sea, como fuego, serán devorados como fuego. Las riquezas que han amontonado esos ricos, consistentes en víveres, vestidos, ropas preciosas y metales, serán consumidas por la polilla y por el orín. Estos agentes destructores serán a su vez en el día del juicio una prueba abrumadora de la avaricia culpable de esos ricos, un testimonio terrible que será exhibido en contra de ellos. Y no hay chance, no hay que, ahí recién me voy a arrepentir. ¿Qué usted quiere jugar con Dios? Está equivocado. Han preferido tener sus riquezas inactivas en los cofres a despecho de la justicia y la caridad. Pero ese orín como un testigo y un verdugo en cuanto a que en el día del juicio divino el orín acusará y morderá la conciencia, acusándola así ante Dios. Así se cumple, como está escrito, ¿no? Para que conozcan que por donde uno peca, por ahí es atormentado. Las riquezas putrefactas y llenas de orín constituirán para ellos un ejemplo y como un símbolo del fin trágico que les espera. O sea, del mismo modo que perecieron las riquezas, así también perecerán ellos. Ahora, ¿son creyentes de estos ricos? Pregunta válida. Por supuesto, la condenación eterna no es posible para quien está en Cristo, para nada. Acuérdense de Romanos capítulo 8, versículo 1. Ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
Romanos capítulo 8, versículo 1, recuérdenlo. Y ya vimos ese estudio, ¿no? ¿Dónde, mi hermano David, puedo ver el estudio de Romanos? Ahí vaya a YouTube, pongan hermano David Silva. Y ahí busquen el libro de Romanos. El estudio de Romanos, perdón. Ahora, sería la acción judicial de Dios contra quienes se oponen a su voluntad por obrar un pecado voluntario. Estos saben hacer lo bueno y no lo hacen. Acuérdense lo que dijo Santiago, ¿no? El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también le es contado como pecado. Estos recibirán una acción disciplinaria de Dios sin que signifique la condenación eterna, en el caso de los cristianos. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 y también versículos 30 y 31. Es la disciplina consecuente con el pecado voluntario. Acuérdense que dice, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos capítulo 10, versículos 26 y 27 para corroborar. Se trata de la persistencia voluntaria en el pecado. ¿Quiénes son los que van a persistir voluntariamente en el pecado? Pues una persona que no ha sido regenerada en su corazón. Ahora, porque alguien va a decir, no, pero es que se pierde la salvación. Pero es que lo que pasa es que esa persona, y escúchelo bien, pudo haber tenido todo el conocimiento teológico, se pudo haber sabido las escrituras de tapa a tapa hasta los mapas, se pudo haber sabido todas las confesiones históricas habidas y por haber, que es la confesión de Westminster, que es la confesión bautista de Londres de 1689, que el catecismo de Heidelberg, que lo que es, mi hermano, se puede saber de memoria, pero si es una persona que no ha sido regenerada en su corazón, mi hermano, les aseguro, va a conocer a Maradona en persona. Va a arder por la eternidad. Pero eso no va a pasar con el caso del cristiano. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo lo va a conllevar al arrepentimiento. No digo que no va a tener consecuencias de su pecado. Cuidado. Nadie va a dejar de pecar en esta vida. Primera de Juan 1.8 y Primera de Juan 1.10 para corroborar. Bueno, que es grave la práctica del pecado, pero mayor gravedad reviste la práctica voluntaria del pecado, ya que no se trata de una caída fortuita o ocasional, sino consciente y voluntaria. Los ricos, escúchelo bien, a quienes se dirige la exhortación, conocen que el amor fraterno es la razón de ser de la vida cristiana. Sin embargo, practican la avaricia y el amor por los bienes temporales. Miren, en tal sentido, deben tener en cuenta lo que Dios mismo ha establecido para quien la desafía. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, acuérdense, es más, le doy el pasaje, Números capítulo 15, versículo 30. Mas la persona que hiciere algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová. Esa persona será cortada de en medio de su pueblo. Repito, Números capítulo 15, versículo 30. Mientras que para cualquier pecado por hierro había sacrificio establecido, para el voluntario hecho con soberbia no hay sacrificio prescrito, sino la condena a muerte del pecador. No se trata de un pecado cometido por error, sino un pecado voluntario, hecho, pues así se lee textualmente en el hebreo, hecho con altiva mano. De otro modo, con brazo remangado y puño extendido contra Dios, que violenta y conscientemente le injuria en su cara. Por tanto, pecar voluntariamente aquí equivale a actuar con soberbia en la referencia que estamos viendo del Antiguo Testamento. El pecado voluntario es el cometido por quien, sabiendo que peca, lo hace con determinación de pecar. Sí, porque hay gente que dice, mira, ¿sabes qué? Yo voy a pecar el viernes a las 8 de la noche. Tremendo pecado que voy a cometer. Pero no importa. Estamos bajo la gracia. Me arrepiento después del viernes, sábado, domingo. El lunes recién me arrepiento. No se preocupen, mis hermanos queridos, que hay un día que está establecido en que todos compareceremos ante el Rey justo juez. Y ahí se va a evidenciar si verdaderamente esa persona era cristiana o no era cristiana. El cristiano no está pensando en que hoy voy a pecar o mañana voy a pecar, pero después me arrepiento. Pero lo voy a hacer premeditadamente. Eso no existe, mi hermano querido. Es un autoengañado. Es un simple religioso
y de paso fariseo moderno. No implica esto condenación en el caso de los cristianos, que no hay, por cierto, porque ya es salvo, pero sí el juicio de Dios que determina una disciplina para esta situación específica. Romanos capítulo 8, versículo 1 para corroborar. El alcance del juicio sobre el pecado voluntario se describe aquí como una acción de fuego que devora a los adversarios. Mi hermano, sabemos que la paga del pecado es muerte, ¿no? En el caso de los cristianos, sabemos que Dios, no es que usted va a pecar, no estoy diciendo que tenemos que pecar, cuidado, pero en el caso de que nosotros pecamos, primero que abogado tenemos para con Dios, el justo, Cristo, el Señor. Él es nuestro abogado. Pero no estoy diciendo que vamos a pecar porque tenemos abogado. Cuidado, Romanos capítulo 6, leerlo. Sino que si usted llegó a pecar, el mismo Espíritu Santo no lo va a dejar en ese estado caído, sino que lo va a conllevar al arrepentimiento genuino. El que no tiene abogado, o sea, el que no ha sido regenerado, a lo mucho llegará a un remordimiento que lo da la misma carne, pero el arrepentimiento genuino lo da solamente el Espíritu Santo en el creyente. ¿Por qué? Porque cuando usted creyó en Cristo Jesús, se levantó, el Espíritu Santo lo levantó de esa muerte espiritual, pues usted ha sido sellado por el sello de Dios, el cual es el Espíritu Santo. Lean el libro de Efesios. ¿Dónde? Mi hermano, también véalo en el estudio de Efesios del hermano David Silva, ahí en el canal. Bueno, esa fue la acción de Dios sobre el pecado voluntario cometido por Nadab y Abiú, los sacerdotes, ¿se acuerdan? Los hijos de Aarón, cuando se atrevieron a ofrecer el incienso contra lo dispuesto por Dios. De modo que, escúchelo bien, salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Jehová. ¿Dónde vemos esto? Levítico capítulo 10, versículo 2 para corroborar. El apóstol Pablo dice que algunos creyentes serán salvos, mas así como por fuego. 1 Corintios capítulo 3, versículo 15, para corroborar. Dios puede cortar de su pueblo al rebelde. Escúchelo bien. En el ejercicio de una drástica pero necesaria disciplina. Recuerden, Dios al que ama, disciplina. Ay, donde usted dice, bueno, la verdad es que cometí este pecado y voy a arrepentirme porque de verdad que, es más, el mismo Espíritu Santo lo va a conllevar a que confiese su pecado en oración. Pero ¿cuál es el tema? No va a perder la salvación, claro, eso lo sabemos. Pero escúchelo bien, porque el Espíritu Santo lo va a conllevar a que se arrepienta. Pero ¿qué es lo que pasa? No se va a escapar de las consecuencias de su pecado. Hay pastores que han pecado, pero de una manera terrible, mi hermano querido. Bueno, que pecado es pecado. Han perdido hasta su familia. No es que va a perder la salvación, pero las consecuencias del pecado, mi hermano, en algunos casos son irreversibles. Pastores han perdido su familia, que es terrible. Pero bueno, aquellos ricos se habían vanagloriado en sus riquezas, reciben la advertencia de lo que amaban, se volvían en contra de ellos. Sugiero recordar también, escúchelo bien, la disciplina eclesiástica que Dios aplicó de manera particular sobre Ananías y Zafira en Hechos capítulo 5, versículo 21, cuando el texto menciona, habéis atesorado para los días del fin. Miren, ahí tenemos la frase griega, etisabrisate en eschatais y merais. Esta frase es un tanto difícil de interpretar si se toma por sí sola. Una posible solución es traducir el verbo tesaurizo en el mismo sentido en que aparece en Romanos capítulo 2, versículo 5, es decir, atesorar, en un sentido de almacenar, acumular o reservar. De ser así, la frase se debería leer, habéis acumulado o atesorado en los últimos días. Pero lo que los ricos en verdad han acumulado no son los tesoros, sino fuego de condenación en el día del juicio, llamado por el apóstol los últimos días. El juicio de estos últimos días es escrito por nuestro hermano Pablo como el día de la ira y la revelación del justo juicio de Dios. Romanos capítulo 2, versículo 5 para corroborar. Este juicio será conforme al evangelio, pero Dios pagará a cada uno según sean sus obras. Como dice Romanos capítulo 2, versículo 16. Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia y Jesús el Señor será el gran juez del universo.
Hechos capítulo 17, versículos 30 y 31 para corroborar. Existe una sola manera de librarse de ese juicio. ¿Cómo, mi hermano David? Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Con respecto a la frase, algunos consideran que la puntuación correcta en el versículo debería vincular a esta expresión lo inmediatamente antecedente, ospir, como fuego. Con lo que el versículo quedaría así: el oro y la plata de vosotros se han oxidado, y el orín será testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes, como fuego atesorasteis en, o también para, los últimos días. Sin embargo, dejando la puntuación como antes, la última expresión denuncia la acción de los ricos y el resultado de ella. Cuando el texto menciona habéis acumulado, ¿se acuerdan la frase etisabrizate? O tal vez mejor, acumulasteis. Expresa la idea de una acción conducente a reunir algo. Ellos consideraban que habían llenado sus arcas de riquezas y que no tenían ninguna necesidad. Mi hermano, uno siempre tiene que ser dependiente de Dios. De hecho, el mismo Jesucristo dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Por qué? Porque siempre tenemos la necesidad de Dios. Mi hermano Víctor Macei, por ejemplo, el día que usted no tiene pero ni para comprar porque mi hermano Víctor Macei hace unos panes pero que se ven deliciosos. No lo he probado, pero se ven deliciosos. El día que usted no tiene, mi hermano querido, para comprar ni siquiera para la harina, vamos a decir que un día le pasó algo similar, pues ¿usted de quién depende? ¿O usted de quién debería depender? Cuéntenos, mi hermano querido. Yo puedo dar ese testimonio de que tenemos un Padre que es un excelente proveedor, conoce nuestras necesidades conforme nos lo dice en su palabra. Entonces aprendí que puedo depender de Dios completamente y que conociendo a Él los deseos de nuestro corazón y estando en su voluntad, te provee para arrancar, para proyectar, para hacer pancitos, para hacer muchas cosas. Él provee y es un buen proveedor. Por eso el Señor decía: bienaventurados los pobres en espíritu, los que siempre están dependiendo del Dios de la gloria. No es, o sea, lo que pasa es que ese texto lo han tergiversado. Bienaventurados los pobres en espíritu, o sea, son uno, y perdón la expresión, no lo digo de una manera peyorativa. Los pobres en espíritu, esos son los ignorantes que no leen las escrituras. O sea, por eso son ignorantes, porque no leen las escrituras. No es así, mis hermanos queridos. Pero bueno, sigamos, mis hermanos queridos, porque el tiempo apremia. Los ricos, a quienes se dirige, pensaban que habían acumulado riquezas cuando lo que realmente habían acumulado era juicio. Es el reflejo de la actitud del rico necio, que dialogando consigo mismo se consideraba satisfecho y con riquezas suficientes disfrutar de la vida durante muchos años. Lucas capítulo 12, versículos del 16 al 21. Es el juicio que pondrá de manifiesto la ira de Dios. Acuérdense lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Es evidente, mis hermanos queridos, que Dios no hace acepción de personas. Pagará a cada uno conforme a sus obras, como lo dice Romanos 2:16. Los ricos serán condenados por haber dado prioridad a sus riquezas, marginando al pobre y desatendiéndose de Dios. Terrible, porque hay mucha gente que teniendo harto dinero, hartas propiedades, dice: yo no dependo de nadie, yo solamente hago y no molesto a nadie, y aquí están, etcétera, etcétera, etcétera. Mis hermanos, les voy a leer un texto. Apocalipsis capítulo 3, versículos 17 y 18. Porque tú dices, acuérdense, ¿no? El mensaje que se le está dando a las 7 iglesias, ¿no? Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas.
Imagínense, ese es uno de los mensajes a las 7 iglesias. Así que mis hermanos queridos, cuidado con decir que no dependemos absolutamente de nadie. Versículo 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Miren, ahí tenemos la frase, y doy homistos ton ergatón ton amesantón tos choras y mon. El pobre necesitaba su dinero para así poder alimentar a sus familias. Pero los ricos lo retenían para asegurarse que ellos retornarán a la labor del siguiente día. O sea, como para asegurarse. Jugaban con la necesidad. ¿Y acaso no hacen lo mismo los traficantes del evangelio? Que juegan con la necesidad. Dios me dijo hoy, Víctor Macei, Dios me dijo hoy que tú vas a ser próspero en tu panadería. Y hasta el nombre te dice la panadería. Así, juntos venceremos, un ejemplo, ¿no? Terrible, pero son chamanes de la pseudo prosperidad. Huyan de esta gente, huyan, no tengan miedo en decirle la verdad de lo que dice la escritura y después salgan de ahí corriendo. Levítico, capítulo 19, versículo 13 para corroborar, y Deuteronomio capítulo 24, versículo 14 y 15. Hay una variante del manuscrito en este versículo que es típico para la mayoría de las variantes de la tradición escriba. El término apustereo significa retener salario, mientras que apostero, el cual significa privar a alguien de algo, es encontrado en la mayoría de los manuscritos tardíos, como para una interpretación o entendimiento de los significados del autor original. Estas dos opciones tienen unas mínimas diferencias. O sea, no se pierde la semántica, ¿no? La expresión he aquí es exclamativa, usada para llamar la atención de lo que sigue. La palabra para jornal, que en el griego es mistos, se refiere a la paga que se le debe a un obrero por el trabajo que ha hecho. En los tiempos bíblicos se acostumbraba a pagar el salario de un jornalero al final de cada día del trabajo. Retener el jornal de un obrero era considerado un pecado. Levítico capítulo 19 versículo 13 para corroborar, y Deuteronomio capítulo 24 versículo 15. Los obreros ya habían labrado las haciendas de aquellos ricos quienes disfrutaban de los beneficios de esas ganancias, pero injustamente, escúchalo bien, injustamente retenían los jornales de los obreros de manera fraudulenta. Cuando el texto menciona el cual ha sido retenido por vosotros, ahí tenemos la frase apesteremenos. Up, human. Esta frase está en oposición a la anterior, es decir, el jornal de los que labran vuestros campos. El jornal de los obreros había sido retenido por los ricos en violación flagrante de la ley de Dios y de las costumbres establecidas. Tal actitud, escúchelo bien, tal actitud creaba problemas a la clase trabajadora, mientras que los ricos disfrutaban de la abundancia, claro, gozando con plata ajena. Nada distinto de lo que pasa en algunas iglesias, más enfático en estas iglesias de corte carismático, gozando, dándose la vida de lujo, pero con dinero ajeno. Imagínense. Muchos son los casos hoy en día que los pobres se ven privados de lo que justamente les pertenece, como resultado de la avaricia de los poderosos. El apóstol usa la figura literaria llamada personificación para describir la situación. Dice el apóstol que el jornal de los pobres clama o grita pidiendo venganza. Ahí tenemos una palabra bien interesante en el griego que es krasei, que es como clamar o pedir venganza. Tal como ocurrió en el Antiguo Testamento cuando la sangre de Abel, ¿se acuerdan?, clamaba desde la tierra delante de la presencia de Dios. ¿Dónde corroboramos eso? Génesis 4:10. Y los gritos de los segadores han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. La expresión ai boai, los gritos, sugiere la idea de protesta. Los segadores, ahí cuando hablamos de, ton terizantón, es un participio auristo precedido del artículo definido y debe traducirse los que han cegado, porque la idea es que la tarea ha sido terminada.
Los jornaleros han terminado su trabajo. Los segadores han recogido la cosecha. Ahora esperan su justo jornal, la paga, el billete, la lana, como dicen en México. Pero los ricos, de una manera fraudulenta, se lo retienen. El grito de semejante injusticia ha entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. El verbo han entrado, ahí tenemos eiselelutasin, es un indicativo perfecto, el cual sugiere que Dios tiene un conocimiento completo de la cuestión o de esta situación. Dicho verbo además está en una posición enfática al final de la oración gramatical. El apóstol usa un antropomorfismo al atribuirle a Dios características humanas. Dios ha oído, y ahí no va a faltar alguien que dice, no, pero si Dios es espíritu. Mi hermano querido, el apóstol está usando un antropomorfismo, ¿no, verdad? Dios ha oído, pero realmente Dios ya lo sabe todo. O sea, es un antropomorfismo para exponer o expresar la idea del atributo de Dios, del cual es la omnisciencia. Dios ya lo sabe todo. Cuando el texto menciona el Señor de los ejércitos, esa expresión sugiere que Dios, como el rey guerrero, está dispuesto a pelear por su pueblo. Él no permitirá que la injusticia mencionada por el apóstol quede impune. Por eso leemos el versículo 5, donde dice, habéis vivido en deleites sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Mientras los pobres jornaleros padecían penurias y limitaciones a causa de la retención de su jornal o de su salario o de su paga o como lo quiera llamar, los ricos disfrutaban de la abundancia de sus posesiones. El texto cuando menciona habéis vivido lujosamente o habéis vivido delicadamente. Miren, el verbo usado es un aoristo constatativo que contempla la acción en su totalidad y se traduce como si fuera un tiempo perfecto. La expresión en la tierra sugiere que la clase rica mencionada tenía su mira solamente en las cosas terrenales. Habían hecho tesoros en la tierra donde la polilla y el orín se corrompen. Mateo capítulo 6 versículo 19 para corroborar. Su corazón estaba en las cosas perecederas de esta tierra, las cosas que son efímeras. Tarde o temprano, mis hermanos queridos, todo esto va a desaparecer. Mi hermano, pero yo ya me compré un carro. Va a desaparecer todo, mi hermano querido. Es más, si usted se muere en esta noche, pues usted no se va a llevar ese carro nuevo. No se va a llevar el oro, plata, no se va a llevar nada. Bueno, cuando el texto menciona habéis gozado de los placeres, miren, es el verbo espatalesate, que significa vivir voluptuosamente y también contempla la totalidad de la acción. Se usa en 1 Timoteo 5:6 para referirse a las viudas que se entregan a los placeres de este mundo. Ambos verbos describen a la clase rica haciendo uso indebido y descontrolado de sus bienes terrenales, mientras que los pobres sufren penalidades indescriptibles. Así como Lázaro, ¿se acuerdan? El rico y Lázaro, o sea, Lázaro, que los perros lamían las llagas. Pobre hombre, pero bueno. Habéis engordado vuestros corazones en el día de la matanza. Miren, una vez más, el apóstol contempla la acción como algo completo o total. La descripción que dice ahí, habéis engordado, es como el animal que es engordado para el sacrificio o la matanza. La palabra corazones debe tomarse en el sentido hebraico de el centro de las emociones y de los afectos. El Señor Jesús dijo, donde está el tesoro de un hombre, allí está su corazón. Lo acabamos de leer al inicio. Así que en el día de la matanza, o el día relacionado con la matanza, el rico recibirá su recompensa. El día de la matanza contempla la escena del juicio venidero, en el cual Dios pedirá cuenta al hombre fuera de Cristo. O sea, que nunca fue regenerado, nunca nació de nuevo. Último versículo de esta noche, y se prepara el hermano Ricardo Oviedo para adicionar algo ahí al estudio de esta noche o para dar su opinión también. Versículo 6, último versículo de la noche. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Los ricos habían condenado a los pobres probablemente no como jueces, sino porque de algún modo controlaba incluso hasta en los tribunales. Que eso, mis hermanos queridos, eso pasa hasta en este tiempo. O sea, una persona con
harto dinero, bueno, vamos al revés, una persona que no ha nacido de nuevo, que por cosas de la vida, Dios mismo ha permitido que tenga sus propiedades. Oh, recuerden, no porque una persona tenga mucho dinero, verdaderamente es una persona que es bendecida por Dios. No necesariamente, depende. Recuerden, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 habla del fruto del Espíritu Santo. Porque Donald Trump tiene demasiado dinero. Pero sin embargo, él no muestra el fruto del Espíritu Santo, sino manifestaciones de la carne, que son dos cosas totalmente opuestas. Porque si la bendición, o sea, si una persona, o sea, si la bendición dependiera de, o se mide con las propiedades que una persona pueda tener, Donald Trump es un arcángel. Donald Trump está, uy, Dios mío, en un lugar demasiado santo. Caramba, no. Pero bueno, los pobres no tenían defensa en contra de un tribunal que de antemano había dictado una sentencia adversa. Cuando el texto menciona, habéis matado lo justo, esa es la frase, eponiusate ton dicaion. El verbo habéis matado literalmente significa habéis cometido homicidio. ¡Qué terrible! Es muy probable que Santiago no se esté refiriendo a un homicidio en un sentido literal, sino que esté aplicando el principio que aparece en la literatura apócrifa: mata a su prójimo quien le prive de la sustancia y derrama sangre el que tiene el salario al jornalero. Eso lo vemos en el libro de Eclesiástico, capítulo 34, versículos 26 y 27. Miren, cuando el texto menciona el justo, se refiere a la víctima que ha sufrido a causa de la acción injusta de los poderosos. Es posible también que el apóstol esté presentando un cuadro de lo que la nación judía hizo con Cristo Jesús el Señor. El pueblo de Israel condenó y mató al justo, es decir, al Mesías que habría de venir y que llegó, pero lo mataron. Tampoco Cristo hizo resistencia cuando fue condenado por su pueblo. Recuerden lo que dice Isaías capítulo 53, versículo 7. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. De todos modos, tanto Jesús como sus seguidores han sufrido terribles injusticias de los hombres. El Señor, escúchalo bien, el Señor Jesús sufrió sin rebelarse y los creyentes no debemos hacer menos. Así que el pasaje sugiere que el apóstol se dirige a los ricos inconversos. Ya se va aclarando el panorama. Primeramente señala el juicio inminente que viene sobre ellos, subrayando que las cosas materiales en las que han puesto su confianza no podrán en manera alguna ayudarles, ya que están destruidos juntamente con ellos. Santiago, nuestro hermano, amigo y apóstol, que algún día anhelo conocerlo, pero en persona, es más, lo voy a conocer en persona. Santiago señala además que los bienes materiales acumulados serán testigos que hablarán en contra de los ricos en el día del juicio. Lo que en la tierra fue riquezas, el día de juicio será fuego consumidor. ¿Ve por qué dijo el Señor que no hagamos riquezas aquí abajo? Invierta en el reino de los cielos, échale mano. Cuidado, no estoy diciendo cáiganse con el PayPal. Cáiganse con una transferencia bancaria. Cuidado, yo no digo eso. Esto se predica gratis. Se predica por puro amor a Dios. Por amor a Dios primeramente y segundo por amor al prójimo. Por gracia hemos recibido y por gracia compartimos. Cuidado. Lo que estoy mencionando ahora, no estoy diciendo cáiganse ahora. Haga ahí. A ver, siga. Paypal.com. Manden ahí la transferencia, hermano David Silva. No me manden ni un solo centavo. Se los ruego, por favor. Esto es por gracia, mis hermanos queridos. Lo que en la tierra fue, decía, el día, que por cierto, fueron riquezas y la vanagloria y ay Dios mío, y haz dinero con dinero ajeno, ¿no? El día del juicio será fuego consumidor. En segundo lugar, el apóstol vocaliza la naturaleza de las injusticias cometidas por los ricos. Han sido injustos en retener el jornal de los que han trabajado sus tierras y han usado el fraude, escúchelo bien,
han usado el fraude para hacer sufrir a los pobres. Mis hermanos, nada distinto de lo que sucede a este tiempo. Mucha gente con mucho dinero están metidos en medio de todas estas iglesias que se hacen llamar cristianas y sin embargo están oprimiendo al pobre, están siendo pues demasiado insensibles ante el menesteroso, están siendo pues personas extremadamente frías, peor que la sangre de la culebra, extremadamente frías con las personas que verdaderamente son cristianas y vienen y usan fraude para sacar dinero y para ellos vivir y echarse una vida y comienzan a viajar por acá y se van a Costa Rica, se van para Panamá, se van para Brasil, se van para Honduras, se van para El Salvador, etcétera, etcétera. Pero con dinero ajeno, o sea, como que un pseudo socialismo, que por ahí yo no voy a entrar en política, por si acaso, pero disfrutar de dinero ajeno, mis hermanos queridos, por favor, eso, bueno. El amor, escúchalo bien, hacia los placeres terrenales había cegado el sentido de la piedad y la misericordia en aquellos hombres. Finalmente, Santiago, nuestro hermano amigo y apóstol, subraya que Dios tiene conocimiento de lo ocurrido y como rey guerrero va a defender a los suyos. Los ricos injustos tendrán que dar cuenta al juez del universo, quien les dará su debida recompensa. Aleluya. Tarde o temprano, mis hermanos queridos, que lo estafaron. Mi hermana Rubí, ¿a usted le han estafado? ¿Alguna vez le han robado dinero? Basado en que sí, somos amigos, mi hermano, y le han estafado. Claro, a mi hermano Víctor Macei también. Dame unos panes, mira que yo soy cristiano, te pago mañana, y el mañana nunca llegó. Imagínense. A mi hermano Matías Almada, ayúdame ahí, mira, no tengo llantas. Ponme unas llantas ahí en la gomera creo que le llaman allá en Argentina. La vulcanizadora, o gomera, como lo quieren llamar. Ayúdame ahí, te pago el otro mes. Mira, apenas yo cojo un billete. Y te estafa. Y se hacen llamar cristianos. Pero vamos a prepararnos para las preguntas y respuestas, mis hermanos queridos. Primera pregunta, escúchelo bien. ¿Quién va? Mi hermano Víctor Macei de pronto va. A ver, vamos al revés. ¿Qué le parece a mi hermana Rubí? Porque la vez pasada me olvidé de preguntarle a usted. Y tenía la pregunta ahí, pero ya se nos hizo largo la transmisión. Bueno, escuche la pregunta. ¿Cuáles son los 4 cargos de mala conducta que son condenados en el rico? Bienvenida a interactuar. Bueno, pues aquí el apóstol Santiago los enumera a partir del versículo 4 al 6. Y el primero es retener el jornal. El segundo sería vivir en deleites y ser disolutos, vivir despreocupadamente, gastando sin pensar en nada. El tercero sería engordar, dice el texto, engordar vuestros corazones como en el día de matanza. Aquí se refiere también a lo espiritual, ¿no? Lo primero de vivir en deleites, pues se refiere, me parece que a lo material, gastar y tener riquezas, pues por el hecho de tenerlas y disfrutar de ellas así sin ningún remordimiento. Pero cuando dice engordar vuestros corazones como en el día de matanza, creo que se refiere a dedicarle demasiado tiempo a las cosas que no tienen ningún sentido para nuestra vida espiritual, de abandonarse al disfrute de todo sin tener conciencia de nuestro prójimo. Y el cuarto punto sería, que está en el versículo 6, condenar y dar muerte al justo. Y como usted bien decía, a mí inmediatamente me trajo a la mente esta imagen de Jesucristo, ¿no? Porque así como una figura, ¿no?, que hace también Santiago en este versículo, el que es inmolado mansamente, ¿no?, sin resistencia. Aquí dice el versículo: habéis condenado y dado muerte al justo y él no os hace resistencia. Inmediatamente me trae a la mente pues la imagen de nuestro Señor, ¿no? Este juicio hacia las personas que con necedad acumulan riqueza, pues no es nuevo, ¿no? También en el profeta Amós hace referencia a todo esto. Él primero comienza con los pueblos que no son los pueblos judíos o israelitas, pero después cuando se refiere al pueblo judío, pues ya no les gusta tanto, ¿no? Y también les habla de un juicio que va a venir sobre ellos precisamente por estas conductas.
Y tenemos un texto muy clave que es muy claro, que es Amós 5, versículo 11. Ahí lo dice claramente, y ya quiere decir que desde siempre, o sea, estas ideas de Santiago o esto que Santiago nos dice, pues no es nuevo, ya desde antes el Señor ha hablado con respecto a acumular riquezas sin sentido. Excelente, y sí, y es verdad, no es nada nuevo. Y miren que la escritura, como la enseñanza de las Sagradas Escrituras, no es como algunos dicen, no, es que eso era en el tiempo, por eso es que ahora sí se permiten pastoras. No, la escritura es trascendente, mis hermanos queridos, trascendente. Sobre todo el mensaje de las 7 iglesias, dicen, no, no es que eso era solo para las 7 iglesias que estaban en Asia Menor. Sí, pero también es algo que nos enseña a nosotros y nos exhorta. Unos que se creen ricos, que se creen sin necesidades de nada. ¿Y qué es lo que le dijo? ¿Se acuerdan que le leí el texto? Eres un desventurado, etcétera, 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 ¿no? Compra oro a Cristo. Ya ustedes saben. Pero bueno, gracias mi hermana Rubí. Excelente aporte. Dios bendiga. Aquí tenemos Luis Fernando Molina Pinargote, un compañero de colegio. Mira, ahí está conectado. Ahí. Dios bendiga aquí a Luis Fernando Molina Pinargote, un compañero de colegio ahí, allá cuando yo vivía por Ecuador, ¿no? Y ahí Luis Fernando Pinargote, él conoce lo que estoy mencionando, ¿no? Hay también jueces, y eso no solamente en el país de donde yo vengo, jueces a nivel mundial que son fácilmente sobornables. Y el que no tiene dinero, vea, ahí le cae el hacha, el juicio, ¡pah! ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Yo he visto casos de hermanos en Cristo que los han llevado a los tribunales. ¿Por qué? Porque otro religioso, no cristiano, sino religioso con espíritu farisaico, pues ya lo ha sobornado al juez para que le claven ahí una pena máxima de algo a este que verdaderamente es cristiano. Es terrible. Eso se da. Acuérdense lo que ya vimos los textos al inicio. La raíz de todos los males es ¿qué? El amor al dinero. Muchos ministerios incluso empiezan bien. Qué lindo. Y comienzan a exponer la palabra de Dios y hacen videos incluso y todo perfecto. Pero después viene alguien con el billete en la mano, por debajo de la mesa, y la crucifican ahí a Rubí. Lo crucifican a Víctor Macei. Es terrible, mis hermanos queridos. Dios tenga misericordia y les conceda arrepentimiento a estas personas. Porque definitivamente, si son cristianos, se están desviando, pero de manera acelerada. Y mi temor es que lleguen algún día al punto de la apostasía. Y cuando lleguen al punto de la apostasía, ya no hay retorno. Ahí sí se aplica 1 de Juan 2:19. Salieron de nosotros, pero nunca fueron de nosotros, porque si hubieran permanecido con nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. Ya ustedes saben. Excelente. Ahora vamos a la siguiente pregunta. Mi hermano Víctor Macei. Vea, ¿cuáles son las 3 formas de riquezas que son mencionadas en este estudio que hemos visto? Bienvenido, mi hermano. Bueno. Muy buenas noches de nuevo. Para todos un saludo, un abrazo. Y usted que se conecta en este momento de cualquier parte del mundo, también bienvenido. La lectura que estamos haciendo de Santiago 5, yo observo, mi hermano David, que hay 3 puntos que se tocan ahí. Es justo donde dice vuestras riquezas están podridas. Ahí dice vuestras ropas. Y yo creo que ese ropas tiene que ver no solo con excelentes atuendos y atuendos de ricos, sino también con todo lo que cubre la apariencia de una persona, la imagen, lo que proyecta una persona y lo que invierte a veces en todo lo que proyecta, ¿no? Hay hasta asesores de imágenes, pero dice, vuestras ropas están comidas de polilla. Y eso, como tú nos lo enseñaste, es que en ese entonces, cuando se acumulaban tantas ropas porque podían comprar y comprar y comprar, cuando iban a mirar un traje, estaba ya enmohecido y comido. Bueno, vuestro oro y vuestra plata, que tiene que ver, me imagino, con joyas, con títulos, valores, con dinero en papel, y dice que está enmohecido. ¿Cuántos han guardado por ahí un billete que de pronto ya no sirve luego, no? Y también a mí me parece que cuando dice devorará del todo vuestras carnes como fuego, yo creo que el hombre atesora
el tema de su cuerpo. Como decía Satanás en el libro de Job, piel por piel, el hombre dará todo lo que tiene por su cuerpo, por su salud, por su carne, ¿sí? Parafraseando. Estos son tres tipos. Y cuando el Señor nos dice, en Mateo dice, no os preocupéis porque habréis de comer, que habréis de vivir, de vestir, o sea, comida, vestido y techo. Tres aspectos que nos preocupan a todos, pero que como hijos de Dios tenemos promesa del Padre de estar cubiertos por esas necesidades básicas cuando podamos ser capaces de buscar primeramente todo lo concerniente a su reino, al reino de Dios, a su economía, a su justicia. Pero acá estas personas a las cuales le está escribiendo Don Santiago, son personas que no han aprendido todavía, por algo les está escribiendo Santiago o Jacobo, les está escribiendo, ojos ricos, ustedes están poniendo su confianza en esto y en esto y en esto, y resulta que eso está podrido, está amohecido o va a ser devorado porque la enfermedad o la vejez o usted no sabe qué va a venir, no le garantiza nada. La seguridad está es en Dios. La paz y la vida abundante la provee es Cristo. Hay tanto para hablar, me imagino, cuando uno empieza a oír del orín y de cómo estas riquezas se pudren, se vuelven un orín, un óxido, y uno mira la economía actual y mira, mencióname un país donde no hay inflación. Cualquier tipo de riqueza se va perdiendo, se va como esfumando, ¿sí? Hay sustancias que se subliman y tengo un poco de cloro sólido y de pronto desaparece, ¿sí? Y las Aquí riquezas mismo, son así, ¿sí? aquí Son mismo. inciertas fuera de eso. Aquí mismo Estados Unidos ahorita estamos a punto de entrar en una recesión. Ojo, no quiero ser alarmista ni nada, pero estamos a punto de una recesión. Las elecciones son en noviembre y no puedo hablar más. Ahí No. no. Sí, sí, sí. Y en América Latina y en cualquier país del mundo, pues díganme, por favor, escríbanos. ¿Dónde en su país no hay inflación? ¡Qué belleza! ¿Dónde? ¿Sí? Donde usted no puede guardar un dinero porque eso va perdiendo valor, porque eso se esfuma, porque si inclusive si es una materia prima es volátil en el mercado, sube y baja, o en cualquier momento se pueden perder millones, o miles, o algunos pesos, en fin. Solo hay seguridad en Cristo Jesús. Amén. Que caiga la bolsa de valores, pero que no caiga nosotros como hermanos de la gracia. Aleluya, alabado sea el Señor. Mi hermano Ricardo Oviedo les ama. Dios bendiga al hermano Ricardo Oviedo les ama. Próximamente compartimos los enlaces del seminario de soteriología que lo dimos ya en el mes pasado. Se concluyó. Gloria a Dios por los hermanos que asistieron. Ya vamos ahí. Ya vamos a dar trámite a eso. Así que mis hermanos queridos, tengan un poquito de paciencia. Mi hermano Ricardo Oviedo les ama. ¿Qué opina? Escúchelo bien. ¿Qué opina de todos estos ministerios que empezaron pues de una manera sincera, honesta y que querían servir al Señor y todo eso, pero con el pasar del tiempo se dejaron, vea, el billete por debajo de la mesa y ya se empezaron a desviar y ya por último hasta expresan o predican o hacen todo lo que tenga que ver incluso con cualquier cosa que con tal de que les haga noticia? Y con sus almas corrompidas. ¿Qué opina usted, mi hermano Ricardo Oviedo les ama? Bienvenido, puede habilitar su micrófono. Mi hermano Ricardo Oviedo les va a hablar desde Honduras, en la parte central de América. Bienvenido, mi hermano Ricardo. Hola, buenas noches, mis hermanos. Un gusto, un placer poder estar acá, recibir este maravilloso estudio. Bueno, para empezar, yo creo que ese tipo de lugares, pues, en realidad nunca fueron iglesia, nunca quienes predican ahí no son realmente pastores y nunca lo fueron. Posiblemente comenzaron con una buena intención, pero no había una regeneración en su corazón. Así que cuando digo que comenzaron con una buena intención, puede ser que la semilla cayó, pero así como Jesús lo relata en Mateo 13, a veces rápidamente es ahogada por los placeres de este mundo. Entonces, como no tenían ni siquiera tampoco una formación ni conocían realmente sobre
sobre la fe que decían profesar. Entonces fácilmente se dejaron llevar por eso. Así que creo que se trata de falsos maestros y particularmente pienso que quienes ejercen el oficio pastoral deben tener más cuidado aún que un creyente, es decir, todos los creyentes, como nos advierte Santiago, debemos tener cuidado respecto a las riquezas materiales, y no solo Santiago también, pero acá particularmente hablando de Santiago. Entonces, alguien que ejerce el oficio pastoral debe tener más cuidado aún. Particularmente pienso que un pastor debería evitar ostentar riquezas materiales. Es decir, no es pecado tener abundancia, pero un pastor debería, yo creo que lo mejor, lo más sano es evitarlo. No estoy diciendo que va a vivir tampoco en la miseria, pero vivir con lo justo y lo necesario. Eso, como dije particularmente, o sea, no estoy diciendo que si conocen un pastor que justamente se ha ganado su abundancia, entonces van a decir, entonces no. Es una opinión particular que yo creo que lo más sano, no estoy diciendo que tienen que hacerlo, pero lo más sano es evitar eso. Pero bueno, al final, pues, quienes se dejan llevar por eso, quienes se dejan llevar por su avaricia, al final no se trata de genuinos, no es que ni siquiera sean pastores, sino que no son ni siquiera creyentes. Y terminan cayendo, ya para terminar, terminan cayendo en lo que expone Santiago en los versos del 4 al 6. Porque terminan cayendo en el abuso espiritual, ellos ni siquiera tienen jornaleros, por decirlo así, no tienen empleados, si lo traemos a nuestro contexto, pero terminan viendo a las personas de la congregación casi como empleados y terminan cometiendo esos abusos espirituales y muchas otras injusticias que en el día del juicio serán todavía más condenables que en las personas que lo hacen en el ámbito, por decirlo así, secular, porque lo están haciendo contra los hijos de Dios, lo están haciendo contra la iglesia. Entonces, y están utilizando el evangelio, torciéndolo para beneficios carnales. Así que bueno, eso es lo que yo podría decir, aunado a lo que ya expuso nuestro hermano David al respecto. Maravilloso, mi hermano querido, muchas gracias. Que imagínense que es terrible. O sea, hago un llamado, una exhortación a las personas que en algún momento de pronto empezaron bien y de pronto ya sus intereses a este tiempo actualmente solamente el dinero. No importa, ahí vienen y lo sobornan y le caen con el billete por debajo de la mesa. ¿Por qué digo sobornan? Porque hay gente también que va malintencionada con la excusa de la ofrenda o el diezmo, pero en voz baja le van hablando chisme de la hermana Rubí. Suácate, como dice, ahí, vea, ahí hermana Rubí, bye bye. O el hermano, no, es que el hermano Víctor Macé, no, ahí nomás, no. Y lo sacan, eso es terrible, mi hermano querido. Pero bueno, hermanos queridos, muchas gracias. Hasta aquí el estudio. Vamos a despedirnos en oración. Espero verlos la próxima semana. Próximamente, Apocalipsis, el tiempo ha empezado. Segunda parte. Es más, no próximamente, muy pronto. Así que ahí donde ustedes están, vamos a despedirnos en oración. Bendito y amado Padre Celestial, gracias te damos por este espacio, por este tiempo. Se ha predicado tu palabra. Damos gracias por ese banquete que tú has permitido que nosotros podamos digerirlo. Y es verdad que nos exhorta también a nosotros tener cuidado. Si algún día nosotros tenemos hermanos, amigos, compañeros que llegan a trabajar con nosotros, tratar de tener cuidado para con ellos, sobre todo en el tema de su salario, cuidado con el tema de ser lo más transparente posible para que no quede nada como estafa, como que estamos abusando de la confianza, como que estamos haciendo cosas indebidas por debajo de la mesa. No. Nosotros, siempre lo vengo diciendo, nosotros no solamente debemos aparentar ser cristianos, sino serlos. Pero te rogamos que tu Santo Espíritu nos ayude día a día, si nosotros caemos o tropezamos, que nos levante. Perdónanos, Padre Santo, porque nosotros muchas veces, sabiendo hacer lo bueno, muchas veces simplemente evadimos hacer lo bueno, y eso también nos es contado como pecado. Ayúdanos, por favor, Padre Santo, a que haya más obreros y más fieles
obreros, fieles siervos a ti, que lleven tu palabra, que no tengan miedo de decir la verdad, pero que no se corrompa su alma, que no se vendan, que tarde o temprano no se desvíen. Por favor, es verdad, Padre Santo, es verdad que Satanás está atado. Esto es limitado en una de sus facultades y es el de engañar a todas las naciones. Podrá engañar a personas que no han nacido de nuevo, algunos pues que no están considerados para salvación, eso no lo sabemos, pero no va a engañar a la iglesia. No va a engañar a la iglesia porque tu Santo Espíritu está preparando día a día, incluso en cuanto a la teología, para no caer en el engaño fácilmente. Ayúdanos a ser más sensibles ante la necesidad de las personas que están caídas, que están en sus asuntos económicos, no están bien. Si hay algo en que podamos ayudarlo, por favor ayúdanos, Padre Santo, a poder echarles una mano. No tenemos tampoco riquezas ni nada, pero como dijo Pedro, ¿se acuerdan ahí? Los hermanos se acuerdan ahí en el camino a la vía hermosa. No tengo oro ni plata. ¿Se acuerdan al cojo que le dijo: no tengo oro ni plata, pero lo poco que tenemos te lo damos en el nombre de Jesús? Levántate y anda. Nosotros no tenemos la capacidad de sanar, pero ni a un perro. Pero te rogamos, Padre Santo, que todo lo que hagamos, ayúdanos a que sea siempre con sinceridad, sin esperar nada a cambio, pero sobre todo que glorifique el santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Padre, porque ahora vamos a despedirnos para tener un sueño placentero y levantarnos con mucha energía para poder pregonar el Evangelio, el mensaje de salvación a los amigos, familiares e incluso a los que no conocemos. En el nombre precioso de Cristo Jesús te pedimos que tu Santo Espíritu nos acompañe para esa misión. Amén, amén y amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga. Un abrazo grande a la distancia. Nos vemos en una próxima transmisión. Escúchelo bien. Si el Señor lo permite. Si el Señor lo permite. Así que bendiciones. Bendiciones. Bendiciones.